Buenos días. Como es el próximo 8 y el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pensaríame entamar a... Recitamos unos poemuques de andar por casa, como podéis ver, quedando con mi pijama de gatinos. Y quería entamar estos recitales con la que considero la mejor poetisa actual. La mejor, pero todavía no sale una como era. La pena es que ya no está entre nosotros. Eso no es muy mozuca, muy joven, con 25 años. Llamaba Ana Isabel García Llorente y su nombre de guerra era Gata Katana, o Ana Esforza. Luchadora, reivindicativa, rapera y poeta. Poeta con mayúsculas, poetisa. Cualquier cosiuca que puedas leer de ella, de poesía pura y dura. Tanto sus canciones de rap, como sus escritos literarios, cualquier pijada. Era poesía pura. Métrica y lírica a tope, a muerte y de combate. No escribía tonterías, escribía para luchar y para combatir por las mujeres. Y voy a empezar con un escrito de ella. A mí préstame mucho. Dice así: dejen de decirnos que protestemos con mesura, en bajito. Guárdense los consejos paternalistas y el no vayan solas por la noche. Estamos dispuestas a correr el riesgo y hemos venido a quedarnos. Y si alguna vez negociamos un mundo nuevo, queremos café para todos y todas, que llevan muchos siglos fregando las tazas.